Bueno, tenemos a Lucas de la Torre junto con Mauricio Vegetti, que es un súper enólogo de muchos proyectos. Veníamos hablando recién de los referentes de su trayectoria, y la verdad que, bueno, estuvo con Pedro Russell, con Mariano Di Paola, bueno, estuvo en Nietos en Etiner, en un montón de bodegas. Empezó en 2002 con este proyecto, ahora nos va a contar más todo cómo nace este proyecto, pero bueno, empieza en 2002 con su proyecto personal estudiando enología, y un poco, si estaban estudiando enología, tenían que hacer vino. De a poco se fue, bueno, agrandando el portfolio. Recién dijo algo que es muy interesante: gracias a la explosión de la sommelería, las formas de comunicar, es que, bueno, la gente empezó a aceptar distintos tipos de vino, y bueno, nada, un placer, bienvenidos, y gracias por darnos esta oportunidad de probar los vinos y tenerlos cara a cara. Bienvenidos. Hola, Mauricio. Gracias, Vale, gracias a todos por unirse. Bueno, chicos, si les parece, comparto la presentación que armamos. Déjenme por acá. Acá estamos. Estimo que ya la ven todos. Vamos a ir rápido al principio. La idea es presentarnos. Vale, ¿la ven ahí bien? ¿La ven bien ahí? Sí, yo sí. No sé si los demás asienten. Lo estimo que sí. Sí. Bueno, perfecto. Como dijo Vale, el proyecto nace en el 2002, lo arranca Mauricio con un socio estudiando enología, y durante esa década, obviamente, el consumo de vinos, bueno, estaba muy enfocado en proyectos grandes, marcas muy tradicionales. Era muy difícil que una bodega de garage o una bodega de enólogo pudiera vender sus vinos. La idea fue adoptar un nombre muy sencillo, que era Louis Narváez, que era el apellido de la mamá de Mauricio, el apellido de la mamá de su socio en aquel momento. O sea, así arranca el proyecto, como Louis Narváez. Por una cuestión de que los nombres muy disruptivos también no estaban de moda, era muy difícil imponerlos, y habían ya muchas marcas o muchos términos que estaban ya registrados por otros jugadores. Entonces siempre el tema de registración de marcas es complicado. Imagínense en aquel momento llamarle un vino enemigo o absurdo, o esos nombres, era algo rarísimo, algo impensado de que se pudieran consumir. Entonces lo más sencillo fue poner Louis Narváez, el nombre de el apellido de sus madres. Así arranca el proyecto hasta el 2010. Entonces viene muy lento, viene como un vino de garage. Ya en el 2010, como dijo Mauricio recién, gracias a la sommelería, a la comunicación, a la capacitación, ya que se empiezan a imponer cada vez más proyectos de enólogos, ¿sí? Y las bodegas empiezan a darle también un espacio a sus enólogos con sus proyectos, es que ya empieza a tomar otra estructura el proyecto Louis. Se separa el primer socio que tuvo Mauricio. Yo me junté con él en el año 2012, primero para elaborar espumantes para terceros, y ya después en el 2015 sí, ya nos asociamos con otra estructura, empezar a darle otro enfoque a la bodega. Yo vengo de un background del 2003, que empecé a trabajar en Trivento y llegué a ser subgerente de exportaciones. Entonces yo tengo mucho de comercial de exportaciones, un poquito menos de mercado interno cada vez más, porque yo hago todo ahora, pero y un poco con esa visión que yo tenía del área de exportaciones, de una gran bodega, un grupo como Trivento, más lo que él traía. Bueno, un poco le empezamos a dar forma a Louis, desde 2015 juntos. Él hace todo lo que es viñedos, y fincas y producción, y yo todo lo que es la parte comercial y toda la parte financiera. Así como hoy estamos estructurados. Y ya tenemos más de 20 vinos en producción. Vamos rápido. Bueno, yo lo presento, él no se va a presentar. Entonces, un poquito, ya habló Vale y yo de cómo ha venido transitando. Acaba de cumplir 40 años Mauricio, cómo ha venido transitando su carrera. Yo creo que el espaldarazo más fuerte que tuvimos fue que en el año 2019 Tim Atkins nos elige como enólogo joven del año de Argentina, y la verdad que para nosotros fue una sorpresa, y fue un mimo de que venía probando Tim desde el año 2015-2016 los vinos, y la verdad que pudimos notar de cómo un tipo que no lo influenciamos de ninguna forma, porque era imposible que nosotros tan chicos hasta ese momento lo pudiéramos influenciar
fue absolutamente democrático como él lo eligió, digamos, ¿no? Fue nariz y gusto, digamos, y estilo de vino, y podemos dar fe de eso, ¿sí? Siempre por ahí con el tema de los concursos o de los periodistas, siempre hay un halo de duda o de si hay un favoritismo o no. Y nosotros podemos dar fe de que en este caso no lo fue, porque así como lo podría haber elegido él, podría haber elegido a cualquier otro. Sin duda que él venía viendo una evolución de los vinos, una evolución en el proyecto. En ese momento nosotros ya veníamos sumando cada vez más variedades, o sea, habíamos ya empezado a introducir Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, ya habíamos empezado con los espumantes Champenois, ya veníamos con los Gran Reserva también, que es uno de los que vamos a probar ahora, o sea, ya veníamos con Gran Reserva Malbec, Gran Reserva Cabernet Franc, Gran Reserva Bonarda, o sea, ya venía un portafolio más completo y él venía viendo esa evolución. Así que en el año 2019 lo elige como enólogo joven del año de Argentina en su reporte. Y en el concurso Mejor Enólogo de Sub 40, el Winemaker Sub 40 del año 2019, también gana Ciegas, una cata ciegas, que es un concurso que ahora se llama de Winemakers. En ese momento se llama Enólogo Sub 40, donde colegas se juntan y prueban un solo vino, cada uno pone un vino a degustar, y sus colegas eligieron en un año uno como primero y al otro año segundo, ¿no? Sí. El otro año, la cosecha siguiente, eligieron segundo. O sea, también un poco estas cosas a nosotros nos sirven para saber de la mano de nuestros colegas o los colegas de él, digamos, es el uso de la madera, el uso de los distintos estilos que se vienen imponiendo, que a uno un poco lo van guiando y lo van llevando hacia el estilo de vinos que uno quiere tener, ¿sí? No es solo el premio por el premio, sino es que te comparen con lo otro que se prueba, para saber hacia dónde va el estilo de nuestros vinos. Eso es una de las cosas más importantes que nosotros tomamos de todos estos concursos. Bueno, esto es un resumen de mapa. Nosotros no tenemos viñedos propios, trabajamos con productores de uva, todos productores que tratamos de establecer una relación de largo plazo, no solo desde el punto de vista productivo con ellos, sino desde el punto de vista económico y financiero también. Ustedes saben que en Mendoza, o en general, los viñedos están en propiedad de productores y es muy normal que la uva la vendan a distintas bodegas. Nosotros tratamos de tener una relación muy cercana con ellos. Este año trabajamos con 27. Todos esos puntitos que ustedes ven son zonas donde nosotros estamos actualmente comprando uva. Siempre sumamos algo nuevo para probar cosas nuevas, para probar nuevos viñedos, nuevas zonas, nuevas variedades, ¿sí? Así que desde el sur, desde Chacalles, de un viñedo que está más al sur que Clos de los Siete, hasta la compuerta Luján de Cuyo, Chapanay en la zona este. Bueno, son todos viñedos que nosotros actualmente estamos comprando. Y cada uno de nuestros vinos vienen de un viñedo distinto. Es decir, no es que el Reserva Malbec viene el mismo viñedo del Gran Reserva Malbec y uno tiene más madera que el otro, sino que son vinos que tratamos de diseñarlos desde lo que necesita. Nosotros queremos darle al mercado yéndolos a buscar al viñedo, ¿sí? ¿Y te hago una consulta? Sí. Dentro de estos 27 productores de diferentes zonas, más o menos ¿cuántas hectáreas manejan, entre comillas, ¿no? Porque sé que compran uva, pero ¿cuántas hectáreas serían? Depende, porque lo vamos ampliando. A ver, ahí te contesto un poco lo vale. Nosotros, vale, como te dice Lucas, actualmente son 27 productores que trabajamos full, o sea, que quiere decir que trabajamos nosotros desde hasta un asesoramiento, digamos, de alguna manera, sobre cada uno de los viñedos que nosotros llevamos. Lo que nosotros llevamos actualmente cosechado son 62 hectáreas por año, de estos 27 productores, que son 27 productores, que sé yo, por ejemplo está el de Vistaflores acá abajo, que está, no sé si yo muevo el cursor y ustedes lo ven. Sí. Bueno, ahí el productor que tenemos en esa zona, hacen ya 20 años que lo compramos. Cuando arrancamos comprando, comprábamos solamente, cuando yo empecé el proyecto por allá por el 2002, comprábamos 500 kilos, actualmente elaboramos de esa finca la totalidad. Para el proyecto Luis solamente son 3 hectáreas que cosechamos de esa viña, pero el proyecto total tiene 20 hectáreas y nosotros cosechamos las 20 hectáreas. Entonces, dentro de lo que nosotros estamos presentando hoy día, o dentro de estas 62 hectáreas que yo te digo, son las 62 hectáreas que nosotros compramos, elaboramos y asesoramos
para nuestro proyecto que es LUI, ¿sí? Después elaboramos un poco más a cada uno de estos, no a todos, pero a varios de ellos, para darles como un valor agregado a su uva y vender graneles a otras bodegas o graneles de exportación. La realidad es que todo esto surgió, como te dice Lucas, la relación con los productores, al nosotros no tener viñedos propios, es forjarla para que sea negocio para ellos y no abandonen viñedos que para nosotros son muy importantes. Algo que ha sido también, como recién nombraba, que la sommelier fue muy importante para que la gente amplíe su visión hacia otros productos distintos de las grandes marcas. También creo que apoyar a los productores hace que, o hacer que su negocio sea rentable, hace que no quieran hacer un barrio privado o que no quieran terminar cambiando de cultivo, ¿no? Entonces, bueno, un poco el compromiso nuestro con todos estos productores es ayudarlos a que tengan un valor agregado sobre sus viñedos. Entonces, si nosotros contamos lo que elaboramos total, hoy elaboramos más de 130 hectáreas, las cuales son, como te digo, muchas elaboradas para otros proyectos totalmente distintos a lo que es LUI, para darle un valor agregado a él. Ya entrando más en lo que ustedes nos pidieron que habláramos, que era de la línea Gran Reserva nuestro, vamos a hablar de lo que es Gualtallarí, un viñedo que a nosotros a ver, nosotros actualmente trabajamos todo lo que elaboramos, lo elaboramos dentro de lo que es Gualtallarí Albo. De acá podríamos decir rápidamente que todos lo ven, ¿no? La parte que está arriba es Tupungato Wineland, que sería el norte, ¿sí? El oeste está al lado de la botella y el sur está justamente debajo de lo que es Tupungato Wineland. Esto está todo dentro de lo que es el Gualtallarí Albo. Vieron que Gualtallarí se terminó dividiendo, se ha hecho una primera división, yo creo que vamos a seguir dividiéndolo, pero se ha hecho una primera división en lo que es Río, Albo y Monasterio. Esta sería el corazón del Albo, el cual seguramente en los próximos años sufra otra denominación más, otra partición más, porque hay diferencia. ¿Por qué actualmente nosotros el vino que ustedes van a probar está elaborado de 2 viñedos? Justamente porque buscamos complementar 2 orientaciones, que es una orientación sur y una orientación norte. Ustedes pregúntenme todo lo que quieran y me frenan a donde me ponga demasiado tedioso. Pero la idea es que les cuente un poquito lo más profundo posible por qué elegimos estas parcelas y por qué las mezclamos. La parcela que ustedes ven acá es una parcela que es la parcela 72 dentro de lo que es Tupungato Wineland. Está dentro de pequeñas lenguas. Si ustedes ven todas estas, ¿lo alcanzan a ver ahí por donde yo paso el cursor? Sí. Son zonas más elevadas. Bueno, estas zonas más elevadas son donde hay mayor sedimentación de carbonato de calcio. ¿Por qué? Porque, bueno, no han sido arrastradas por ríos, entonces son las zonas más antiguas donde hay mayor concentración de carbonato de calcio que se ha formado, ¿sí?, con el paso de los años. No es que nosotros no tenemos carbonato de calcio como el que van a encontrar, por ejemplo, en la zona de Balcarce o Chapadmalal, que son de fondo de mar, que son de arrecifes de coral. Los carbonatos de calcio que nosotros tenemos en Mendoza son carbonatos que se forman por el carbonato, justamente, que reacciona con el hidrógeno del agua, o el gas carbónico con el hidrógeno, y forman el carbonato de calcio. Entonces esto lo tenemos sedimental nosotros. Bueno, en esta parcela que ustedes ven, que tiene orientación norte, esto está en Tupungato Wineland, y de este lado, justo enfrente, de acá, desde este puntito, desde esta estrella, me volví hasta ahí, desde esta estrella hasta esta otra estrella, aproximadamente la altura es similar, estamos hablando de que estamos alrededor de los 1400 metros de altura, pero la parcela que está acá abajo, la parcela que está en el lado sur, acá está, esta, tiene orientación justamente sur también. O sea que lo que nos permite a nosotros es, los años muy calurosos, ¿sí?, obtener una orientación más fresca, y los años más fríos, obtener una orientación con mayor madurez. Es un poquito buscar, como les digo, complementar una zona y complementar las orientaciones. Obviamente que hay similitudes de los materiales genéticos son exactamente los mismos,
Y lo otro que es muy similar son los suelos. O sea, el suelo que tenemos en esta parcela es bastante parecido al que tenemos en esta parcela. Para que ustedes den una idea, desde este punto a este punto hay aproximadamente unos 3 kilómetros en línea recta, que es un montón, ¿sí? Pero que bueno, a nivel de suelo son bastante similares. ¿Qué características tiene o qué características nos dan estos dos viñedos? Normalmente en esta zona tenemos el tanino mucho más rugoso o más arenoso, como se suele decir, o más mineral, como también lo suelen llamar, que es el tanino que da la zona de Gualtadarí. Un tanino que es, yo digo que es arenoso porque es un tanino que molesta en general en toda la boca, no es un tanino secante que solo se agarra de la parte frontal o como un tanino más verde, sino que se va a agarrar de la parte de las encías, sino que molesta en general en toda la boca, en la lengua, el paladar, todo. Que con el paso de los años, obviamente del vino, eso se va a ir redondeando, ¿sí? Son taninos, como si fueran miles de taninos que molestan, pero después se terminan uniendo. En la zona sur pasa similar. Normalmente lo que tenemos en esta zona es un poquito más de vegetales, por justamente tener una orientación sur, o sea que tiene menor afección del sol, pero al mismo tiempo conserva mucho más la fruta. Entonces, en este cuartel nosotros lo que solemos tener, primero que cosechamos un poquito más tarde que en este cosechamos antes, porque al tener orientación norte madura más rápido, en este cosechamos un poco más tarde, pero solemos tener en esta zona mayor concentración de fruta más tropical, que por ahí para hacer un tinto, o para hacer tinto, los vinos de Gualtadarí tienen esa característica más salvaje o más tropical dentro de lo que son vinos tintos. Algunos suelen, o por lo menos nosotros lo que le encontramos es al nuestro algunas notas como de mango, que por ahí es raro encontrarla en vinos tintos, ¿sí? Después hablando particularmente de lo que es la vinificación, a ver, nosotros, para que ustedes tengan una idea, cada día tratamos de hacer menos en la bodega, más en los viñedos. ¿Por qué? Y porque básicamente la fruta creo que su mayor potencial lo vamos a sacar del viñedo. O sea, nosotros por más que hiciéramos una sangría en la bodega, más selección, menos selección, un mejor despalidado, un peor despalidado, son pequeñas cosas que nosotros podemos llegar a modificar. Lo más importante para modificar en una uva o en un viñedo justamente está en el viñedo. Entonces, cada día trabajamos más en los viñedos, cada vez tiramos menos uvas. Cuando digo que tiramos menos uvas, en alguna época estuvo muy de moda el ralear, el deshojar, el desbrotar, y se sigue haciendo. Pero nosotros cada vez buscamos más viñedos que estén equilibrados. Nosotros encontramos que en el equilibrio es donde se obtienen mejor las cosas. O sea, cuando yo tengo que ir a un viñedo y empezar a sacarle racimos de más, o empezar a exponerlo de más, o empezar a desbrotarlo, es porque evidentemente hay un desequilibrio en algo. La planta está produciendo más porque se está yendo en vicio, porque tiene exceso de fertilizante, porque le estoy echando más agua a la que le tengo que echar, o porque... Entonces, bueno, son cosas para empezar a ver y empezar a trabajar. ¿Dónde las mejoro? Y las mejoro en el viñedo. Tener un viñedo, en alguna época también se habló de los 4.000 kilos por hectárea para vinos de alta gama o 15.000 kilos por hectárea para vinos frescos y jóvenes. Es el concepto que nosotros no aplicamos. Nosotros tenemos viñedos que actualmente producen 150 quintales por hectárea y dan vinos muy concentrados y con muy buen volumen, pero justamente también son plantas que tienen una capacidad fotosintética capaz de madurar esa cantidad de uva. Entonces, por eso es que hablamos de equilibrio. ¿Qué buscamos nosotros entonces en los viñedos? Principalmente eso, el equilibrio. ¿De qué? De la parte aérea, de la parte que no vemos, que son las raíces, ¿sí? Y obviamente manejados con el riego y el manejo humano dentro de lo que es la poda y los desbrotes y todo esto. Entonces ya con ese ¿Te puedo hacer concepto... una pregunta antes de Sí. avanzar? Bueno, se habla del equilibrio, en general casi todas las bodegas no hablan de viñedos equilibrados para lograr vinos equilibrados, pero bueno, estabas comentando algunas de estas técnicas, ¿no? De tal vez usar menos fertilización, o reducir el exceso de agua. ¿Y qué otra técnica utilizarías como para equilibrar un viñedo? ¿O cómo te das cuenta vos cuando el viñedo está equilibrado?
En realidad, partís de ahí. El equilibrio nosotros lo buscamos en relación de la superficie foliar expuesta, que serían de los metros cuadrados de hojas que vos tenés por racimo de uva que querés madurar, ¿sí? El tipo de suelo que vos tenés y de la profundidad o de la exploración que tiene la raíz. Y le da el viñedo, por supuesto, porque vos tenés viñedos que tienen una muy buena exposición foliar los primeros años, ¿sí? Con un crecimiento de mucho vigor, porque han estado muy bien fertilizados, porque los suelos acaban de ser movidos, porque tienen muy buena disponibilidad de agua, pero la planta llega a un estrés muy grande porque la haces producir muy rápido. Entonces el equilibrio vos, a ver, primero es evaluar qué tan equilibrado está el viñedo que vas a manejar o el viñedo que vas a cosechar. ¿En qué lo ves? Y en la cantidad de fruta que el viñedo produce con ciertos parámetros. Vos sabés que por un racimo que vos tenés necesitas al menos medio metro cuadrado de hoja. Obviamente que eso se mide con distintos sistemas, el NDVI, que es el índice verde para saber la cantidad de hojas que tenés, ¿sí? Qué tan ralo o qué no tan ralo está de hojas tu planta. Después con ver cómo está la exploración de las raíces, ver qué tan profundo van las raíces. Una vez que vos hiciste hiciste calicatas en distintas partes del viñedo, mediste el crecimiento, también hay muchos sensores que se usan para lo que son los crecimientos de los entrenudos, para ver qué tan rápido crece la planta. Eso está directamente asociado a la velocidad de asimilación de nutrientes que tiene una planta y la velocidad de crecimiento que tiene una planta. Entonces vos uniendo todas estas pequeñas cosas aisladas, no te dicen nada, pero cuando empezás a analizarlas en conjunto, te van a dar, es como la historia clínica para decidir cuál es el tratamiento perfecto. Es como que fueras una nutricionista y te viene una persona que quiere solamente adelgazar y después te viene un tipo que no solamente quiere adelgazar, sino que quiere competir. Bueno, la nutrición para uno y para otro va a ser totalmente distinta dependiendo de lo que vos quieras buscar. Nosotros cuando yo hablo de que buscamos viñedo equilibrado, lo que justamente buscamos es que naturalmente el viñedo esté equilibrado. Que el viñedo haya alcanzado, ¿sí?, su máxima, que no lo alcanza nunca su máxima, pero sí que se aproxime lo más posible a un buen equilibrio de cantidad de fruta, de consumo de agua, ¿sí?, de con su suelo y de crecimiento. Muchas veces cuando vos nutrís de más, la planta se va en exceso de vigor. Muchas veces cuando vos nutrís poco, la planta se queda en crecimiento, la planta se avejenta, entonces vos ves plantitas de 7, 8, 10 años que tienen un tronco que parece que tuvieran 40. Bueno, eso son plantas avejentadas también. Entonces cuando nosotros buscamos el equilibrio, lo que estamos buscando es plantas con una buena superficie, por decirte 5 o 6 metros cuadrados de hoja, ¿sí?, que produzcan unos 20 racimos por planta y que tengan una muy buena exploración radicular. ¿Por qué una muy buena exploración radicular? Para que si sufrimos algún problema de riego en alguno de los procesos, la planta sea capaz de madurar. Y después plantas que se autorregulan solitas. Plantas que vos no necesitas ir a tirarle racimos, ¿sí? Nosotros estamos muy acostumbrados a que el raleo, el tirar uva de una planta para que esa planta concentre. No sabemos cuánto estamos tirando, o sea, son muchas teorías, ¿sí? Y no sabemos realmente cuánto estamos tirando de más y cuánto estamos tirando de menos. Entonces lo que cada vez más buscamos cuando te hablo de equilibrio son plantas que tengas una estadística productiva. Por ejemplo, nosotros hoy vamos a hablar del Malbec Gran Reserva, pero nosotros producimos un Cabernet Franc Gran Reserva de la zona de Alto Agrelo, que no es Valleduco, y en ese cuartel nosotros tenemos desde el año 2014 que lo compramos a hoy un promedio de 7.000 kilos por hectárea. En temporadas muy calurosas, en temporadas muy frías, en temporadas que hace helado, la producción es eso, o sea, la planta ya está autorregulada, la planta está equilibrada y con una mínima nutrición para que la planta no caiga, no decaiga en el tiempo, ¿sí? La planta produce esa cantidad de uva. O sea, hay como una autoselección natural. Es muy difícil de obtener, es muy difícil de encontrar, pero para mí esos son los grandes viñedos que te producen hacer grandes vinos, justamente. Entonces,
Técnicamente después, ¿cómo equilibras un viñedo? Haces análisis nutricionales de suelo, todo lo que te nombré, el NDVI para ver qué posición foliar tenés, cuánto tenés de índice verde, si falta un micronutriente o no, pero ahí ya estamos interviniendo nosotros. Y nosotros lo que consideramos que tenemos que buscar para los grandes vinos son viñedos que se autoequilibran solos, son viñedos que solitos llegan a un equilibrio de producción, de crecimiento. Cuando vos un viñedo, por ejemplo, el despampanado, que calculo que todos saben lo que es cortar por arriba del último alambre. ¿Qué hacemos con eso? Estamos bajándole el vigor a la planta. Contra más veces despampanamos, pueden ser varias cosas. Primero, que haya mucha humedad. Segundo, que haya un exceso de nutrientes. Y tercero, que obviamente hay mucho vigor. En estos tipos de viñedos que yo te digo que vos buscás el equilibrio, es con una despampanada el viñedo ya se estanca y ya se dedica a madurar. O sea, vos tenés un corte de crecimiento por una... O sea, la planta normalmente tiene una época de crecimiento y una época en que empieza a cargar azúcares. Empieza a cargar azúcares para enviar a la valla. En el momento que la planta hace un corte de crecimiento por carga de azúcar, empieza a madurar la uva. Contra más amplio es ese tiempo, mejor calidad de uva vos tenés. Normalmente se dice que desde que la planta hace el corte de carga hasta la cosecha, a los 45 días vas a cosechar fruta fresca, a los 55 días vas a cosechar fruta madura. Esto es relativo también, pero y depende mucho del varietal. Contra más amplio sea ese periodo de carga de la planta, o sea, que la planta esté más focalizada o más tiempo madurando y procesando en pos de la uva, vamos a obtener vinos más concentrados. Entonces, cuando nosotros buscamos viñedo equilibrado, buscamos eso. Básicamente lo que buscamos es trabajar menos sobre la planta, interferir menos sobre la planta. Yo sé que todos hoy hay un concepto, ¿no? Hay una variabilidad muy grande de concepto en la industria, lo que hablábamos un poquito antes, como pasó con las marcas, hoy pasa con ese concepto. O sea, creo que cada vez hay una enología mucho más razonable y una agronomía mucho más razonable de no agregar productos por agregar, de no agregar productos porque lo agregan al lado, entonces yo lo agrego, y de mantener una vitivinicultura mucho más sana, y demostrando o está demostrado, que de esa manera vos obtenés caldos de mejor concentración y de mejor potencial aromático, y que van a representar mucho más justamente lo que nosotros venimos buscando, que es la esencia del terroir, que es el terroir, y por qué yo elijo un Gualtadarí con orientación sur y un Gualtadarí con orientación norte, uno separado del otro. Bueno, buscando ciertas características, lo que queremos mostrar es eso. Si nosotros interferimos de más, podemos doblar o podemos sacar el foco de lo que la planta está haciendo y empezar a generar otro tipo de moléculas y de reacciones químicas dentro que van a hacer que se nos modifiquen los perfiles. Entonces, eso es un poquito lo que tratamos de hacer, buscar lo más natural posible la cosecha que queremos obtener o la fruta que queremos obtener. Sin llegar a decir de trabajar orgánico o de trabajar biodinámico, pero hay un conjunto de todas estas cosas, ¿sí? De alguna manera intrínsecas en obtener buena calidad de los productos. Así que bueno. Te hago una consulta, sí. Justo está relacionada con eso que estás diciendo, que bueno, dice muchas gracias por el encuentro y que hablaste de fertilizantes. ¿Cómo trabajan ustedes esta parte? Si bien, bueno, venías explicando que la idea es buscar viñedos que estén equilibrados y minimizar tal vez o sea, no la interacción, pero la intervención del hombre en la planta, pero bueno, ¿cómo trabajan específicamente esta parte en caso de necesitar? Mira, a ver, la nutrición es necesaria. La nutrición es necesaria porque la planta, primero que Mendoza son suelos pobres. O sea, nosotros tenemos suelos con bajas concentraciones de materia orgánica. Sí trabajamos, nosotros trabajamos con todos los productores que trabajamos, las uvas son de ellos. Entonces nosotros tenemos que un poco convencerlos de nuestra filosofía, ¿sí? Y también hacer que ellos mantengan sus viñedos. Entonces la nutrición es necesaria. Si vos querés mantener un viñedo, tenés que nutrir. De una manera u otra, tratamos en lo posible de que las nutriciones sean con pasturas verdes, ¿sí? O sea, que con una vicia, con un centeno, con una cebada, no
con nutriciones más químicas. Si bien se hacen, porque como te digo, por un tema de que el fertirriego funciona muy bien, de que ya no se riega como se regaba antes, y por un tema de consumo de agua también, porque cuando vos tenés una pastura necesitas regar mucho más fuerte, entonces te ves limitado de alguna manera a regar con nutriciones, con los nutrientes básicos que son nitrógeno, fósforo y potasio. Y después, según va a depender mucho de los suelos, el tipo de nutriente que vos tengas que agregar y en las épocas que se tienen que agregar. Nosotros tratamos, como te digo, de hacer lo más que se pueda con pasturas, no con químicos. Pero bueno, la realidad es que se hace. Viene muy bien y se está trabajando mucho últimamente con lo que es la organutza, que son todos aquellos nutrientes de origen más orgánico, que también funcionan muy bien, o con el guano de gallina, el guano de cabra, también funcionan muy bien y son de incorporación por ahí un poco más lenta. Y lo que sí hemos hecho un plan es que, viste que en la bodega todo lo que son todo lo que es escobajo, normalmente es un subproducto que tiene la bodega, que se saca porque termina siendo una molestia, y el orujo también después se manda para hacer tartárico a la destilería, pero sigue siendo tuyo, o sea, vos como bodega eso lo puedes recuperar. Entonces un plan que tenemos nosotros es, con ciertos productores, es recuperar todo esto y hacer incorporación de todo lo que son escobajos y orujos agotados, o sea, ya una vez que han sufrido el proceso de obtención del tartárico, ¿sí? O sea que vos tenés que mandar un camión a la destilería y levantarlo para ser mejoradores de suelo. De esa manera vos haces una incorporación de materia orgánica que te va a mejorar, no es una incorporación fuerte de materia orgánica, pero sí te mejora mucho la permeabilidad de los suelos y la aireación de los suelos. Y lo otro con lo que trabajamos normalmente, que eso ya todos lo hacen y está bueno, es con la poda, la misma poda, primero por dos cosas. Decimos. Primero porque mejora el suelo a nivel de aireación, ¿sí? Segundo porque dejaron de quemar. Antes todo lo que eran los sarmientos de poda se quemaban, se sacaban afuera del hilera y se quemaban, hoy se chipea y se hace una incorporación orgánica a los suelos. De esa manera la que tratamos de trabajar. Con orgánico, bueno, la incorporación de lo que son orujos, escobajos y todo lo que es el material de poda. Pero normalmente en algunos viñedos, en algunas zonas en especial, tenés que hacer nutriciones. Por ejemplo, lo que vamos a hablar hoy de Gualtadarí, en una de las fincas se hace nutrición, se hace fertirriego, y en otra de las fincas, si pasa el tractor 2 veces al año por el viñedo, es muy poco, y normalmente pasa para curar con sulfato de cobre por el tema de botritis y no tener ningún problema criptogámico. Pero no se hace nada de nutrición, que es lo que es un gato bueno. ¿Sí? Vale. Bueno. Sí, ¿me iba a decir algo, vale? No, sí, perdón. Llegás a la bodega. Bueno, a ver, básicamente, ¿cómo trabajamos nosotros lo que es cosecha? En estas líneas se trabaja todo manual. Cada vez trabajamos más con cosecha mecánica. En las otras líneas, por un tema básico de falta de personal para trabajar, de falta de mano de obra, y porque realmente también hay muy buena calidad de cosecha mecánica actualmente, y teniendo un transporte rápido a la bodega, llega en perfectas condiciones. Obviamente depende de la variedad que vayamos a hacer, si va a ser un blanco, un rosado, un tinto o un base espumante. Pero bueno, hacemos en esta línea en particular, hacemos todo lo que es cosecha manual. La cosecha manual nosotros la hacemos en bines, no la hacemos en cajas. La caja nos gusta, pero la caja es bastante complicada de manejar, es muy difícil de limpiar y tiene otros problemas, como por ejemplo que se levanta mucho más rápido temperatura por la capacidad que un bin plástico que tiene 300, 400 kilos. Entonces, trabajamos todo con bines plásticos de 350, 400 kilos de peso, y cuando llega a la bodega se hace selección solamente de racimos y despalidado. Tenemos una despalidadora que trabaja bastante bien, así que realmente no le vemos mucho sentido, o no hemos notado nosotros grandes diferencias cuando se hace selección de grano, porque también, yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad alguna vez de seleccionar grano, pero después de 35 minutos de estar tratando de mirar una mesa vibrante,
vibran más los ojos y las manos agarran cualquier cosa menos la valla, el palito del pedazo de hoja. Así que directamente nosotros lo hemos eliminado, no hacemos más selección de grano, sí trabajamos con una despalilladora que de alguna manera hace una selección de granos por diferencia de peso, por diferencia de tamaño, y saca todo lo que sean granitos verdes o muy chiquititos, o algún palito que pasó, lo saca. Entonces, si hacemos selección de racimo, por ahí que venga algún racimo de otra variedad, que hay por ahí una planta de blanco metida entre tinto, o que hay alguna uva más grande, bueno, eso se va sacando para sacar las hojas, ¿sí? Para sacar algún palo o algún cacote que a veces viene. Eso sí lo hacemos. Sí trabajamos mucho y hacemos mucho hincapié en el viñedo de vuelta para que la gente coseche con más conciencia. Se hace como son pequeñas parcelas, se hace un trabajo diferencial con un grupo de gente con el que ya trabajamos, los cuales ya están acostumbrados y cosechan, la verdad, que recontra prolijo. Obviamente tiene un costo mucho más caro, pero vale la pena hacerlo. Y nosotros en estos viñedos cosechamos por mancha. Por manchas de suelos, ¿sí? En algún momento de estos viñedos se hicieron todo un trabajo de conductividad, lo cual nos muestra de alguna manera la morfología, digamos, que tenemos en nuestro suelo. Entonces de ahí se sacan distintos índices, las partes que son con más grava, las partes que tienen menos grava, las partes que tienen más arena, las partes que tienen menos arena, y eso nos permite de alguna manera poder hacer una selección de cómo cosechar. Las zonas más pedregosas se cosechan diferenciales de las zonas que tienen menos piedra o que tienen más grava, para de alguna manera obtener componentes distintos. Entonces cosechamos diferenciado, después eso se fermenta diferenciado, se conserva diferenciado y al final de todo el añejamiento se definen los cortes. A nivel de bodega lo que hacemos entonces es despalillamos, o sea, hacemos una pequeña selección de racimo, se despalilla, se enfría, se saca calor de campo con un intercambiador de vendimia y se llenan las piletas. Las piletas se llenan y normalmente en el mismo día que se llenan se mueven una vez y no se vuelven a mover hasta las 48 horas. Con eso lo que hacemos es, saturamos el medio con gas carbónico, o sea, se desaloja todo el oxígeno dentro de la vasija para promover lo que es una símil maceración carbónica, porque la realidad es que ya al haber producido una rotura de grano, ya empiezan algunos procesos biológicos a interferir, y si fuera una carbónica pura no tendrían que haber procesos biológicos funcionando, tendrían que haber solo procesos enzimáticos químicos. Pero de esa manera, al saturar con carbónico, al tener mucho grano entero y todo, hay una cierta producción de algunos aromas, de algo de ácido clorhídrico, que es este precursor aromático o este aroma que hace, o esta molécula en realidad, que hace que tengamos este aroma de tutti frutti. Y hacemos una muy buena también migración de color de una manera muy suave, porque es solamente por ósmosis, empieza a pasar de la rotura, empieza a pasar color hacia las bayas. Después de eso se hace un día de remontaje, o sea, son 48 horas de maceración en frío, un día de remontaje sin siembra y después se siembra. Venimos trabajando en los últimos años con algunas microvinificaciones de levaduras indígenas, pero la verdad que la gran mayoría todavía lo seguimos haciendo con levaduras seleccionadas. ¿Qué tipo de levadura? Una levadura, una Batanus común, una Cerevisiae común, que básicamente no nos asegura un poder fermentativo, llegar al final de la fermentación sin modificar la parte aromática, porque justamente lo que nosotros queremos tener es el caudal de aromas que vienen propios del viñedo. Normalmente son entre 8, 10, 12 días, porque como hacemos maceración en frío, las fermentaciones son muy lentas, y normalmente nosotros fermentamos en piletas de hormigón, o sea que ustedes imagínense que después de 48 horas a 12 grados la uva, y la siembra normalmente se hace a esa temperatura, la levadura le cuesta muchísimo levantar temperatura, generar temperatura, arrancar a tener una fermentación, una cinética fermentativa muy fuerte. Entonces normalmente al 10º día termina la fermentación en los 26-27 grados. No hacemos pico de temperaturas,
O sea, ¿por qué no hacemos pico de temperaturas? Porque no queremos hacer sobreextracciones, tratamos de que la extracción sea muy suave. ¿Trabajamos con remontaje? Sí. ¿Trabajamos con delestage? Sí. ¿Cuánto? Por degustación. No tenemos un protocolo de trabajo, o sea, todos los vinos se prueban, particularmente lo que es Gualtatarí, se prueba mucho y se está muy de cerca, y ni bien aparece un tanino un poco secante, los vinos se dejan de tocar, o sea, se mojan solamente a la mañana. ¿Cómo se mojan? Con una jarra, se saca por abajo en un balde y se sube con una jarra y se moja literalmente para no obtener una dislaceración muy grande de los ollejos, y que se nos extraigan de más. ¿Qué suele pasar con esta zona? ¿Qué suele pasar con estos viñedos? Las pepitas no maduran del todo bien. En general en Mendoza no maduran bien las pepitas, y sobre todo en el Valle de Uco. Entonces, si nosotros tenemos una pepita muy verde y hacemos una sobreextracción, después nos quedan vinos muy vegetales que necesitamos muchísimo tiempo para que ese vegetal desaparezca y que en muchos casos no se logra madurar. ¿Sí? O sea, tenemos un vino con un color espectacular, aromáticamente genial, y tenemos un vino que en la boca nos rompe la boca, básicamente porque tiene un exceso de tanino verde. El tanino de la madera, que aportaría una semilla madura, es un tanino mucho más amable, es un tanino mucho más dulce y es un tanino capaz de polimerizarse. El tanino que se obtiene de los raspones verdes o el tanino que se obtiene de una semilla verde no es un tanino polimerizable, entonces es un tanino que va a perdurar en el tiempo siempre activo. Entonces va a ser un tanino que no va con los años a mejorar a la velocidad que lo harían los otros taninos, ¿sí? Entonces hacemos una extracción muy suave, tratamos de que las fermentaciones nunca superen los 27 grados de temperatura. Si hace falta se enfría, pero como les digo, como sembramos a baja temperatura, nos aseguramos de que no suelen superar los 26-27 grados de temperatura, porque la cinética fermentativa es lenta. Esa lentitud en la fermentación nos hace que tengamos vinos más grasos y que tengamos una muy buena producción de glicerina, porque la glicerina se produce mayor cantidad, se deriva a glicerina que a etanol. Básicamente, cuando terminamos de fermentar, maceramos, a veces sí, a veces no, depende si la extracción ha sido suave y no hay exceso de extracción de taninos, y hacemos una maloláctica. Todos los vinos nuestros tienen maloláctica, todos los vinos de las líneas intermedias hacia arriba, ¿no? Pero es natural. Si al cabo de 10, 15 días no se ve una franca fermentación maloláctica, normalmente hacemos repiques con borras de otras piletas. Siempre hay una pileta que arranca primero, entonces podemos sacar borras y agregar entre 1 y 2 litros con una pileta, por ejemplo, de 10.000, con 1 litro ya fermenta tranquila y usamos una bacteria natural. Después de eso los vinos se corrigen, se analizan, que no tengamos o que tengamos, pero para saber cuánto tenemos de Brettanomyces. Todos saben que las Brettanomyces vienen naturalmente en la uva, entonces es bueno siempre saber de cuánto uno parte. Si tiene mucho, se trata el vino; si no tiene, vamos a añejar tranquilo. Y nosotros trabajamos así como trabajamos con robles distintos, trabajamos con barricas distintas. Actualmente trabajamos 100% roble francés y algo de roble húngaro, pero que no deja de ser roble francés, o sea, Quercus petraea, ¿sí? Que crece en distintas zonas, es básicamente como un Malbec de Gualtatarí o un Malbec de Los Árboles o de Salta, pero la genética de la planta es la misma. Entonces, sí hemos empezado a trabajar con barriles de 225, 300 y 500 litros, buscando tener perfiles aromáticos distintos y ver también cómo se respeta más un vino, cómo una barrica puede respetar más un vino que a otro. ¿Por qué todos los años repetimos barricas o sea, el mismo vino lo colocamos en 3 barriles distintos? Porque todos los vinos y todos los años, lamentablemente no, por suerte, son distintos y reaccionan distintos. Entonces, antiguamente lo que hacíamos era decir, bueno, metamos todas a 225 o metamos todas a 300 litros, y nos pasaba que a veces se sobreextraían de madera y a veces no tanto. Entonces empezamos a trabajar con barriles de distinta capacidad. De esa manera tenemos, como les digo,
mayor respeto de la fruta, ¿sí? Por otro lado, mayor concentración tánica con las barricas de 225, pero también nos dan un abanico más grande de seleccionar, ¿sí? Que el vino no se nos pase de madera o no pase a ser la madera el protagonista, cuando nosotros lo que queremos, si viene un vino que tiene 12 meses de barrica de primer y segundo uso, queremos que sigan siendo el terroir, básicamente, ¿sí? Entonces, por eso trabajamos con barriles de distintas capacidades. Algo interesante y que venimos trabajando también es con la sala de barrica se trabaja con ozono, con lo cual hemos notado que, primero que bueno, sanitariamente las barricas están mejor, no hay contaminación de moléculas como podría ser un TCA, un TBA, ¿sí? Y al mismo tiempo, al ser un oxígeno mucho más puro, el añejamiento de los vinos es más sano. Entonces tenemos volátiles normalmente más bajas que cuando trabajábamos con una sala sin estar protegidos. Eso te lo comento como cosas que hemos ido viendo en estos años trabajando con una sala ozonizada. Sí. Te hago una consulta, Sí. porque vos mencionaste que una vez que termina la fermentación chequean los vinos y para saber en el caso de las Brettanomyces cuánto tienen y si tienen exceso tratar. ¿Cómo tratás? O sea, ¿cómo haces para que esté dentro de los parámetros que vos considerás que son aceptables para tus vinos? Mirá, para nosotros, Brett, es un defecto. Aclaro esto porque yo sé que no quería hay bodegas decirlo, que porque hay gente que le gusta y... Por eso, para nosotros la Brettanomyces, y si no, yo siempre lo digo que voy a agarrar a todos los libros de enología que tengo y los voy a quemar. La Brettanomyces es una levadura contaminante y es una levadura que produce un defecto que son los etilfenoles, que todos los hemos sentido alguna vez. En cierta concentración no molesta, o podemos decir que acompleja los vinos, a mí no me gusta, pero bueno, ¿por qué analizamos nosotros? Porque me ha pasado durante muchos años de encontrar una barrica en el mes de marzo del año siguiente que tiene Brett. Y vos decís, uy, se me contaminó en la sala. No necesariamente se contaminó en la sala. Puede ser que la uva naturalmente lo traía, vos no lo mediste, metiste a la barrica y la levadura se desarrolló. Entonces, nosotros lo que hacemos es analizar antes y después de maloláctica. ¿Por qué antes y después de maloláctica? Porque vos, analizando antes, tenés un parámetro, ¿sí? Por ejemplo, tenés un vino que tiene 10 unidades formadoras de colonia. Durante el proceso de maloláctica, el vino está está con oxígeno, se está oxigenando, todavía hay sustrato en el medio, y normalmente los vinos no están protegidos con anhidrido sulfuroso en esa época para que justamente se desarrolle la maloláctica. Entonces, la época de mayor crecimiento de Brettanomyces es donde la levadura aprovecha a crecer. Entonces, vos teniendo un análisis antes y un análisis después, podés saber si esa población o esa unidad de formadora de colonia crecieron o no. Si no crecieron, corregimos anhidrido sulfuroso y mandamos a barrica, ¿sí? Y hacemos un seguimiento trimestral. Nosotros si llenamos en junio, volvemos a analizar en agosto, ¿sí? Volvemos a analizar en noviembre y volvemos a analizar en enero, febrero. Bueno, es casi trimestral. Yo te estoy diciendo las fechas que nosotros analizamos. ¿Por qué analizamos en esas fechas? Porque son las épocas de cambios de estación, donde hay fuertes cambios de temperatura. Entonces, cuando vos tenés fuertes cambios de temperatura, normalmente las salas de barrica sufren cambios de temperatura, las barricas se mueven, digo, porque se genera un cambio brusco, se levanta la borra que está dentro de la barrica y se puede llegar a reproducir mucho más rápido esta levadura. Ahora, hasta ahí te dije, bueno, un vino que tiene Brett, tiene 10 unidades formadoras de colonia, vi que no crecieron durante maloláctica, listo, lo añejo. Si tengo vinos que han tenido un crecimiento muy grande, por decirte, tenía 10 unidades formadoras de colonia y ahora tengo 100 unidades formadoras de colonia, filtro. No queda otra. O sea, es una levadura y tampoco o centrífuga. La centrífuga hasta a veces anda mucho mejor que la filtración. La Brettanomyces es una levadura que es cilíndrica, que tiene forma de palillo. Entonces es capaz de pasar a través del poro
de un filtro. En cambio, la centrífuga, que por fuerza centrífuga justamente, y como las levaduras tienen cierto peso molecular, se pueden sacar y se pueden limpiar. Lo que estamos haciendo en los 2 últimos años, bueno, este año no lo hicimos porque no tuvimos, pero el año pasado sí, que fue un año muy caliente, y en los años calientes se notan mucho los crecimientos, hicimos centrifugación de uno de los vinos. De esa manera vos bajás la unidad de formadora de colonia, no sos tan agresivo, entonces no desprotegés tanto al vino como con una filtración estéril, y te asegurás de tener cierta cantidad de borras que está bueno para el añejamiento, para que el vino se siga concentrando en proteínas y todo. Y si no, lo que hacemos en aquellos vinos que hemos tenido que filtrar porque hemos tenido algún problema o hemos considerado tener un problema, que nosotros consideramos tener un problema cuando, vuelvo a lo mismo, cuando vos tenés un marcado crecimiento entre estos 2 puntos que tomamos, entre antes de la maloláctica y después. Ahí decido filtrar. ¿Qué hacemos? Usamos borras. ¿Qué borras? Borras que guardamos nosotros, tratadas de un año para el otro. Borras que se guardan congeladas. Son borras que están purificadas, y vos de esa manera no tenés que comprar un sustrato o una manoproteína que agregarías comercial, sino que estás usando una manoproteína natural tuya, de algún vino tuyo, que también lo obtenés por distintos tipos de centrifugación, y eso se congela y se mantiene congelado, básicamente, y lo puedes usar y no se descompone. ¿Sí? Perfecto. ¿Y por qué hacemos tanto análisis, hacemos tanto hincapié? Porque ustedes imagínense que en la sala de barricas, si yo meto un vino contaminado, puedo contaminar toda la sala. Entonces, bueno, después nosotros, si bien en este vino que le estamos presentando hoy, que es Gualtallarí, tiene 12 meses de barrica de primer y segundo uso, yo tengo barricas dentro de la sala que son 2013, o sea, son barricas que tienen ya 8 años, no las tiramos, la línea reserva nuestra, alguna línea que viene abajo de esta, usa esas barricas porque justamente lo que queremos es obtener la parte sensorial de boca, de volumen de la barrica, no la parte sensorial de aroma. Entonces usamos barriles usados, y la manera de poder tener barriles usados en una sala de barrica es siendo muy consciente que es una materia viva y que se está moviendo, y que tenemos que analizar para saber que no vamos a tener ninguna desviación. Normalmente cuando el vino ha pasado un poco, pues yo me empiezo a ir por la rama, así que vos frename, vale. Pero normalmente cuando el vino ha pasado un año de barrica, nosotros lo probamos una vez por mes todos los vinos de sala de barrica, no los probamos más por 2 cosas. Primero, para no estar constantemente metiendo algún elemento que sea contaminante dentro, y segundo, porque cuando uno prueba, no detecta defectos, no ve, si vos estás demasiado encima, te acostumbras a los olores, te acostumbras a los gustos, y no ves evolución, y hasta te puedes empezar a llegar a ver cosas que no son normales como normales. Entonces, bueno, una vez por mes se prueban los vinos de barrica, no se prueban los meses de agosto y no se prueban los meses de noviembre, porque también, por lo mismo, son meses que se mueven mucho los vinos, y no está bueno destapar barricas y estar generando algún tipo de contaminación. Cuando llegan los 12 meses, les diría que entre el mes 11 y el mes 14, se sacan los vinos de barrica, se prueba barrica por barrica. Las barricas que nosotros consideramos que están mejores, las guardamos para el corte de este Malbec. Las barricas que no, por X razón, porque se pasaron de madera, porque la sentimos más amarga, porque la sentimos más astringente, o por lo que fuera que no entre dentro de nuestros parámetros de calidad que queremos buscar, la descartamos y normalmente pasa a líneas inferiores. Y las barricas que son muy superiores las guardamos para una línea que viene arriba, que se llama District, que después si quieren les cuento un poco cuál es el concepto. Bueno, con esto se hacen los cortes se conservan normalmente entre 6 y 8 meses, mientras que no haya problema con la botella. Ahora puede llegar a pasar que se conserven un poco más en tanque, pero los mantenemos en tanque para terminar de hacer toda la parte de lo que se llama afinamiento, que puede ser alguna clarificación si es necesaria hacerla, que el corte, ustedes imagínense que cortamos 10, 15, 20 o 30 barriles, y es un vino nuevo, ¿no? Nosotros probamos barril por barril y el vino estaba fantástico, pero cuando cortamos esos 30 barriles es un vino nuevo y necesita un tiempo para armarse estructuralmente, químicamente y organolépticamente. Entonces, ese periodo lo pasa en bodega, se fracciona
y normalmente lo dejamos no menos de 6 meses, un año en botella hasta que salen al mercado. Nosotros actualmente estamos con cosecha 2018, por empezar con la 2019 a comercializar. Así que bueno, ese es un poco el criterio de trabajo de esta línea de vinos. Yo les quería, bueno, eso no sé, bueno, ahí seguimos para adelante. Yo les iba a mostrar, pero no estoy con mi compu, les iba a mostrar un poco bien todos los trabajos que se hacen de suelos y de cómo trabajamos, pero en alguna próxima oportunidad se los muestro con todos los mapeos. ¿Sí? ¿Tienen preguntas? ¿Quieren consultar algo? ¿Quieren que Sí. No sé digan? si tienen más presentación, así pasamos a las preguntas face to face. Simplemente Básicamente, ir rápido por el resto del portafolio, Vale, porque hoy vale. tenemos 21 vinos. Entonces, rápido, arriba de Gran Reserva está la línea District Blend. Esta nació como vinos excepcionales que nosotros encontramos en las barricas y son de un mismo distrito. En el 2016 lanzamos los Sauces y Gualtallarí. Gualtallarí no está más porque quebramos de stock, se quebró stock muy rápido, y en 2017 Alto Agrelo. Entonces, una zona... Claro, pero en realidad también es el concepto de milesimo. A ver, Claro. es el concepto de decir, nosotros encontramos, ¿sí?, que la zona de Gualtallarí, los sauces, en el año 2017, 2016, fue excepcional. Entonces, es un blend de ese distrito que para nosotros, por condiciones edafoclimáticas, ¿sí?, consideramos que fue superior. Si bien nosotros podemos decir que el año fue igual en la provincia de Mendoza, yo les aseguro que no es lo mismo una cosecha de una añada en particular en un viñedo que en otro, en una zona que en otro, porque las condiciones no son iguales, porque la pluviometría no es igual. Cuando nosotros, a ver, normalmente cuando se habla, dice, no, en el año 2017 o en el 2016, que fue un año que llovió mucho, cayeron 750 milímetros de agua, pero hay fincas que le cayeron 400 milímetros de agua. Entonces, eso normalmente genera pequeñas diferencias que hacen que una añada para una zona sea totalmente distinta que para la zona que está un poco más al sur o un poco más al norte. Entonces, el concepto de district es englobar y atar para una cosecha puntual cuál fue el distrito que mejor se dio. ¿Sí? Esto puede variar, digamos, o ¿Sí? sea que en año determinado puede ser otra zona que fue la que se Sí, destacó. Tal cual. sí, tal cual. Vale. Tal cual. Después, Gran Reserva, lo que estamos probando hoy, que es una línea que tiene 3 vinos, el Malbec de Gualtallarí, Cabernet Franc de Alto Agrelo y la Bonarda también de Alto Agrelo. La idea de esta línea es en breve dejar de usar la palabra o la denominación Gran Reserva. En Europa no se puede usar la denominación ni Reserva ni Gran Reserva, por eso la vamos a cambiar. Y ya tenemos planes de expandirla hacia un Malbec de alguna otra zona, algún Cabernet Franc seguramente de alguna otra zona. ¿Sí? Entonces, un poco esta línea se va a estirar en el futuro en más variedades. Luego la línea que le llamamos Single Vineyard, al igual que la anterior, hay algunos que son reserva, hay unos que no, porque se va a dejar de usar esta denominación reserva, como les digo. Actualmente son 6 productos distintos, de 6 zonas distintas. Hay uno que es la misma, como el Pinot Noir y Sauvignon Blanc, que es de la carrera de Tupungato, pero básicamente acá estamos buscando una zona que sea lo que nosotros creemos identifique exactamente la variedad. ¿Sí? Creemos que el Malbec de Vistaflores para esta zona es el Malbec que más nos gusta, es el Malbec de taninos dulces, el Malbec que inauguró al mundo, el Cabernet Franc de los Sauces, el Cabernet Sauvignon de Alto Agrelo, Merlot de Chacalles, que lanzamos este año, Pinot Noir y Sauvignon Blanc de la carrera. ¿Sí? Luego la línea más joven, nuestra, que son blends, son 4 blends distintos, Malbec Bonarda, Cabernet Merlot, Sauvignon Blanc Torrontés y Pinot Noir Malbec Rosé. Son componentes de distintas zonas, de distintos porcentajes según la variedad. Por ejemplo, el Malbec Bonarda es 50 y 50, el Cabernet Merlot es 70-30, y la idea es, obviamente, complementar estas variedades. El caso del Sauvignon Blanc Torrontés, el Sauvignon Blanc Los Árboles del Valleduco, el Torrontés de Salta. Y por último, la línea de espumantes. Nosotros actualmente producimos 5 espumantes con los 3 métodos más importantes de elaboración, o sea, producimos 3 champenois distintos, con distintos tiempos sobre lías en botella,
el Brut Nature, que es nuestro caballito de batalla, el de Charmat 100% Pinot Noir, y después un dulce natural elaborado como un asti italiano. Es un poco engloba los 21 productos. De esto en el medio hay magnums, hay obviamente caja de madera de todo tipo, y vamos a seguir expandiendo un poquito más la línea a futuro. No nos ¿Se vamos viene a algún quedar naranjo, algún dulce? bueno, se vienen cosas el año que viene. Tenemos un par de marcas ya registradas y ideas para que el portafolio Louis empiece a migrar a otras marcas bajo el paraguas de Louis, con otros conceptos, como vinos naturales, vinos sin sulfitos agregados y otros tipos de vinos, ¿sí? Eso está en carpeta y está en pleno desarrollo. ¿Cuánto producen en total en litros, en todo el Y proyecto? este año terminamos fraccionando 500.000 botellas en todos los productos, inclusive los espumantes. Y terminamos con una venta en el orden de las 400.000, vamos a terminar en 420.000 de venta. El resto obviamente es stock que va quedando para los años siguientes. Y bueno, el plan para el año que viene yo creo que va a ser seguir creciendo. Tenemos que tratar de que Louis, que es un desafío muy grande, porque al haber tantas marcas, al haber tanta competencia, es transformarlo en una marca que no pase de moda, es transformarlo en una marca que la gente la vuelva a elegir, y eso es algo que todos los días nos levantamos, y es el desafío que tenemos nosotros como dueños y como gente que nos dedicamos a esto, ¿no? Pues no nos dedicamos a otra cosa que no sea trabajar en nuestra empresa. No queremos en 3 años que Louis haya pasado desapercibido, haya pasado como, bueno, pasó de moda, ¿no es cierto? Entonces Claro. tenemos que seguir las tendencias del mercado, tenemos que seguir adaptándonos, tenemos que seguir lanzando nuevos productos, bueno, y vamos por ese camino. Por eso realmente también el concepto de hacer vino con otro concepto, ¿no? Vino naranja, vino sin sulfito, vinos naturales, es un proyecto totalmente aparte de lo que es Louis, si bien va a estar dentro, o está dentro de lo que conocemos nosotros también, pero es un proyecto que va con otro concepto de vinos, con otro concepto de proyecto y con otro concepto de packaging. Louis, sí, la verdad que es una marca que nosotros consideramos ya de alguna manera tradicional, con todo lo que eso lleva, ¿no? Tradicional de que sean vinos serios, tradicional de que sean vinos elegantes, tradicional de que sea repetitivo en el tiempo y con un estándar de calidad siempre alto y siempre apuntando para arriba. Entonces, es un poco lo que queremos conservar dentro de lo que es la línea, que sea que vaya en el tiempo y que no sea una línea justamente de pasada, sino que es una línea que se imponga y que la gente la elija por calidad, sobre todo. Sí, yo creo que es el perdón. desafío más difícil que tenemos. Vale. No, si quieren dejar de compartir pantallas y terminar la presentación, Sí. así se las puede ver bien grande. Sí, bueno, ya van 20 cosechas, bueno, 20 años, ¿no? Entonces hay una madurez, son 20. consistencia. No pasan Sí. el tiempo ustedes, solo los vinos. No, a nosotros no está pasando el tiempo, sí, te aseguro que sí. Pero bueno, es un poco el desafío, ¿no? Es realmente tomarse muy en serio lo que hacemos. Consideramos que, yo siempre digo que yo no trabajo, que tengo la suerte de hacer mucho lo que me gusta, y lo digo realmente, no me cuesta, llenar cada uno de mis barriles, sacar muestras, ir, buscar la uva, patear los cascotes para no me molesta lo más mínimo, lo disfruto, pero todo eso yo sé que requiere un trabajo muy fuerte y cuidar mucho una marca que hay por detrás, un nombre que hay por detrás, y bueno, también viste todos esos premios y esas cosas que uno obtiene, pues lo sabés, te levantan mucho la vara para trabajar mucho más serio, mucho más profesional y entender que lo que uno hace es un alimento que a la gente le llega y que tiene que llegar en buen estado, en buenas condiciones y siempre sorprender para que la gente lo recuerde como una marca fuerte, ¿no? Así que bueno. Bueno, no sé si quieren hacernos alguna pregunta por ahí más técnica de todas las barbaridades que les he dicho, a ver si... Si quieren ir levantando las manos, yo te leo una que, bueno, que me pasaron, es cómo se van a comunicar los vinos si dejan usar reserva y en reserva.
Bueno, justamente estamos trabajando todo lo que es la línea reserva, se va a llamar Humile. ¿Y por qué Humile? Porque habla un poco de la humildad y del trabajo que hay detrás de cada uno de los productores, ¿sí? Que nos confían en sus uvas, que nos acompañan en las decisiones, por ahí decir, fertilicemos así, no fertilicemos, reguemos, no reguemos, podemos, no podemos. Y porque sobre todo siempre digo que hay algo muy bonito en esta industria que todavía se mantiene, que es la palabra. Entonces, ese trabajo, esa palabra habla de humildad, habla de una pasión, y eso es lo que representa la línea reserva nuestra, que es un viñedo, así como una historia, un vino. Bueno, esto es un viñedo, un vino, es un poco lo que es la línea reserva nuestra actualmente. La línea Gran Reserva, tenemos un nombre, estamos terminando de definirlo. La verdad que son vinos mucho más puntuales y hablan mucho más de un suelo, de un terroir y de una visión de un lugar. Entonces estamos trabajando con eso. La línea Winblend es la línea Winblend, que es la línea más joven. Y bueno, los espumantes, básicamente cada uno ya tiene su nombre y su estética. Así que por diferencia de método ya están. Básicamente la que nos queda todavía terminar de definir cómo se va a comunicar es la línea de los Gran Reservas. Sí, pero la reserva es Humile, el nombre es Humile. La De otra hecho, si vos veremos. ves en el portafolio nuestro, el Pinot Noir y el Sauvignon Blanc ya no dicen reserva, y el Merlot tampoco. Pasa que bueno, hay mucho todavía en el mercado con cosecha de reserva, porque son los vinos históricos, sobre todo el Malbec, que es el más viejo. Entonces, bueno, esos van a ir migrando a partir de la cosecha 19-20. Sí, ¿Sí? y acá también yo veo, o sea, acá en España también tenés reserva y gran reserva, pero hay muchos productores que están dejando de utilizar las categorías reserva y gran reserva porque van migrando hacia el origen y muchas apelaciones están adoptando bueno, Claro, a ver, lo la que pasa es que categoría nosotros, bourguignona. totalmente, nosotros en algún momento lo usamos como un estándar de calidad que se usaba, es Seguro. como dividir los portafolios, es la realidad, porque la verdad que ninguno de nuestros vinos reserva tiene 12 meses de barrica nueva, que debería ser. No son barricas nuevas, tienen 12 meses de barrica, pero primero que no es el 100% del vino. Bueno, entonces también para borrar un poco ese concepto, y como vos decís, empezar a hablar cada vez más de lugar y de productores. Pasa que bueno, la Argentina todavía está en un proceso muy largo que ya en España y en Francia sobre todo ya está mucho más armado, ¿no? Fue mucho más fácil Bueno, también por Filoxera armarlo. depende. Bueno, a ver, no sé si quieren hacer preguntas, levantar la mano. Yo ya le aclaré a Lucas que a veces se levantan un montón de manos y a veces nadie levanta la mano, o sea que Está bien, eso está bien. es muy, muy, muy diverso. Nosotros si podemos aportar, aportamos. Creo Ahí que Claudio Arrieta está Claudio, levantando la sí, mano. me parece una buena forma de levantar, ¿eh, Claudio? Hola, sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, Sí, te sí. escucho. No, es simple la pregunta. Quería saber, sin desmerecer ningún terroir sobre otros, ya que son diferentes y la verdad que me parece que el trabajo de investigación es bastante amplio y complejo. Quería preguntarles más que nada cuál creen ustedes que cepa representa mejor el terroir. Si es el Bonarda, el Cabernet Franc. Yo no te escucho bien, Claudio. Claudio, a ver, habla un poquito más fuerte. Sí. No se escucha. No se escucha. A ver. Hola, hola. Dale. Hola, hola. Sí, no, quería preguntarles cuál creen ustedes qué cepa representa mejor el terroir, ya que tienen diferentes tipos de terroir sin desmerecer uno sobre otro, ¿no? El Cabernet Franc, el Bonarda, el Malbec, ya que me parece Mira, que, por lo que explicaste vos, hay un trabajo de investigación muy, muy amplio y muy complejo de diferentes tipos de terroir con distintas cepas. Mira, yo creo que, a ver, hay varietales que son mucho más sensibles que otros. Hay varietales que son mucho más plásticos que otros. El Malbec es un varietal, a ver, los argentinos tenemos la suerte de tener el Malbec, que es el varietal más plástico que existe, y es el varietal
que es sensible desde todo, desde cómo lo regás hasta cómo lo podás. Ni qué contarte con un terroir, o sea, es un Malbec, el Malbec es un varietal que es bastante fácil que demuestre lo que puede dar en Gualtatarí, o lo que puede dar en Agrelo, o lo que puede dar en Salta, o lo que puede dar en, no sé, en la quebrada Humahuaca, ¿no? Pero yo creo que cada varietal te genera una diferencia lo suficientemente importante como para mostrar el lugar. ¿Por qué? Porque lo que genera la diferencia es el lugar. Entonces, más allá del varietal en sí, o sea, sería muy cruel de mi parte decirte el Malbec expresa mejor el terroir que un Cabernet Franc. Yo creo que el Cabernet Franc es tremendo como lo expresa, y la Bonarda, que nosotros también lo trabajamos, también. Entonces, ¿por qué nosotros después elegimos un varietal de una zona en especial? Porque le encontramos algo diferente, algo distinto, algo que nos motiva a elaborarlo de esa zona. Y no solo Gualtatarí por la altura y el carbonato, sino los productores, la historia del viñedo, son un conjunto de cosas que a nosotros nos hicieron elegir, por ejemplo, el Cabernet Franc de Alto Agrelo, y no elegir el Cabernet Franc de Barranca, o elegir el Cabernet Franc que podríamos haberlo sacado también de Gualtatarí. Me parece que hay varietales más sensibles a marcar las diferencias de terroir. El Malbec es uno, el Cabernet Franc también es uno, pero no creo que haya un varietal que muestre más la diferencia que otro. Creo que todos la muestran, ¿eh? Chardonnay la muestra. Lo que pasa es que después tenés que saber lo que es importante a la hora de comparar, por ejemplo, el mismo varietal en distintos terroires, es ver si el material genético. El material genético por ahí te genera mucha más diferencia también que el lugar en sí. O sea, el Cabernet Franc, hay mucho Cabernet Franc que está plantado en Argentina hoy, que es Carmener, o se duda que sea Carmener, que es un clon que se llama R9, y es totalmente distinto al 377, por ejemplo. Son totalmente distintos. Entonces voy a decir, bueno, se expresa mejor acá que allá, pero va más por material genético que por varietal en sí. ¿Se entiende lo que te digo? Sí, sí. Pero para mí todos los varietales son sensibles al terroir en sí, al campo. Todos. En más o en menos, son todos. El Cabernet, el Cabernet de zona caliente, como lo puede ser un Cabernet de la zona de la calle Cobo, comparado con el mismo Cabernet, misma genética de Gualtatarí, son totalmente distintos. El Malbec es totalmente distinto y el Cabernet Franc es totalmente distinto. Porque es un conjunto de cosas. Como siempre hablamos, el terroir es un conjunto de cosas. Y el suelo es el 50% de eso, ¿no? O el 33%. El 33% de la planta, el 33% del suelo, el 33% del clima. Oh, muchas gracias. No, por No favor. sé si alguien más quiere hacer. Mariana. Hola, ¿cómo están? Muchas ¿Cómo andas? Muy gracias. bien. Buenísimo, buenísimo todo. Muy apasionante. Mi pregunta es sobre la etiqueta, que veo que tiene como unas caretas, no sé qué, a qué se refiere. Nos gusta mucho el carnaval. No, mentira, te estoy jodiendo. No, en realidad eso es un cuadro de una artista del sur de Mendoza que se llama Noelia Álvarez. Y a mí hace muchos años mi esposa me invitó a que fuéramos a acompañarla a Noelia, que es una artista, como le digo, una artista chiquitita. Bueno, ella es una artista mucho más grande, pero en ese momento una artista chiquitita, y en la Bolsa de Comercio acá de Mendoza hacían una exposición. Y cuando yo fui me llamó mucho la atención porque es una pintura que, si vos ves el original, tiene muchísimos colores. De hecho, la etiqueta antigua de los Wimbledon nuestros todavía conserva, y la del Brut Nature del espumante conserva esos colores, pero es un tipo de arte que lo hace ella. Y en ese cuadro, que a mí me llamó mucho la atención y me puse a hablar y le pregunté, habla de, tenés primero los elementos, el sol, la tierra, ¿sí? El agua, y la importancia, y cuando ella me contó, ella había querido representar el amor por la tierra, la cultura del cultivo, y son todas cosas que realmente nosotros vemos como parte
esencial dentro de lo que es la vitivinicultura. Entonces, en ese momento, o lo que es cultivar, ¿no? Le pedí el cuadro a ella y ella me regaló el cuadro para que lo usara. Entonces, bueno, a partir de ahí empezamos un poco a gestar la marca alrededor de ese cuadro que habla de la pasión por la tierra, el cuidado de la tierra, la importancia del agua, la importancia del sol. ¿Sí? Es un poquito Buenísimo. Muy linda. Felicitaciones. Bueno, gracias. Gracias. Ahí tenemos a Juan Pablo. ¿Dónde está Juan Pablo? Acá está Juan Pablo seguro. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Mauricio? Lucas, ¿Cómo anda, Juan gracias Pablo? por la explicación. Bueno, yo tuve la suerte de probar los vinos acá en Ushuaia. En un momento trabajé con una distribuidora que los manejaba y realmente están bárbaros. Consulta, o en realidad más que consulta es una inquietud. ¿Se puede hablar un poquito del proyecto que están haciendo en Humahuaca? Guacalera. Sí, estamos... Sí, se puede hablar. Bueno, nosotros, como les dijo Luca más temprano, nosotros actualmente producimos o trabajamos con 27 productores a nivel local y uno de nuestros grandes sueños es poder elaborar vinos de las distintas partes de Argentina con identidad de cada uno de esos lugares. Muchos me han preguntado si lo que estamos haciendo en Guacalera es con Louis. Yo le digo que somos Louis, pero la idea es que lo mismo que te dije recién, Vale, de los vinos naranja, naturales y todo, son identidades distintas. Nosotros no queremos que Louis se transforme en un proyecto de Guacalera, sino queremos que Guacalera muestre lo que da la quebrada. En Guacalera nos asociamos con un productor chiquitito que ya tenía una plantación. Nosotros lo vamos a terminar de plantarla porque es una plantación que se plantó con un concepto de plantar plantas y que crezcan solas y no pasa. Entonces, el año pasado hicimos una reinversión en completar la plantación. Esto está a 2.750 metros sobre el nivel del mar. La característica que tiene la quebrada, primero que son suelos con mucho boro, agua con mucho boro, con muchos minerales, lo cual genera un estrés bastante particular en las plantas, y la altura y el clima generan una concentración también bastante particular en todo. La planta en sí, que yo digo que es muy fácil verlo el día que puedan ir a la quebrada, más que probar vinos, pruébense una lechuga, y prueben una lechuga de Guacalera y prueben una lechuga de las que produce Mendoza o la que produce San Salvador de Jujuy, y se van a dar cuenta la diferencia extrema que hay cuando se coman una hoja de lechuga que prácticamente hace falta un cuchillo para cortarla de lo gruesa que son, porque la planta necesita protegerse, entonces lo que hace es producir una hoja mucho más gruesa, mucho más color, mucha más clorofila. Eso mismo está en la uva. Eso es un poco lo que estamos armando en Guacalera, no lechugas, o también un poco, pero terminamos de plantar un viñedo y la idea es hacer un proyecto para mostrar lo que son vinos de extrema altura, con gente de allá, con productores de allá, elaborados de allá y fraccionados allá. Entonces, bueno, nosotros todavía estamos en etapa de producción en lo que es Guacalera, que es la quebrada de Humahuaca, porque son viñedos que tienen 4 años, pero cuesta mucho que produzcan. Son viñedos que la verdad que se hicieron y lo estamos haciendo muy a pulmón, con todo muy manual y sin una inyección fuerte de dinero, sino más que nada ganas, pasión y que bueno, en algún momento poder llegar a tomar una botella de vino hecha a 2.700 metros de altura, ¿no? Enfrente del trópico de Capricornio. Así que eso es un poco el proyecto que se está armando allá. Después armamos un proyecto de satélite de escuela para enseñarles a elaborar vino a todos los que son los productores de los valles templados, sin ningún tipo de interés comercial, sino más que nada que cada vez hayan más productores chicos de vino y que hacen valer su zona. La zona de San Salvador de Jujuy es una zona caliente, tropical, que está a 900 metros de altura, una zona donde se producía mucho vino, y después del año 45, con el tema de las divisiones gubernamentales de las actividades regionales, a los pobres jujeños lo mandaron a hacer tabaco y les eliminaron todas las bodegas. Pero bueno, hay todavía plantaciones de viña, viene creciendo, hay muchos productores chiquititos de origen artesanal y con un estilo de vino muy distinto, con vinos que pueden llegar tal vez, si existe la posibilidad, a hacer vinos más tipo
lo que se produce en el Beaujolais, vinos para consumo anual, con una potencia frutal muy grande, y vinos de baja graduación alcohólica. Pero ahí estamos ayudando nosotros por un tema de gusto y por un tema de que el año cada vez sea más largo para elaborar vino, a que los productores aprendan a hacer vino, no para hacer algo comercialmente nosotros. ¿Sí? Eso estamos haciendo, Juanpi. Está en todo, Juanpi, ¿eh? No se te escapa ninguna. Bueno, quería agradecerles todo el esfuerzo que han puesto para que los vinos lleguen, el tiempo para dar la charla, la presentación, su pasión, sus conocimientos. En nombre de la asociación, agradecerles, mil gracias por compartirnos este rato. Y bueno, si nadie tiene ninguna pregunta más, los dejo con Rodri, que tiene que tomar lista, como ahí en la secundaria, nos toman lista para registrar los nombres y quién estuvo presente en la charla. Así que Mauricio y Lucas, mil gracias. No, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la oportunidad. No va a ser la última. No, y si después tienen alguna consulta, ahí están las redes sociales nuestras, Sí. a través de las redes, lo que necesiten que podamos aportar. En realidad ustedes nos aportan mucho más a nosotros, que son los que terminan comunicando. Así que Pero eso, muy bien. Arroben a la asociación y a la bodega. No se olviden que es parte de nuestro trabajo diario, la comunicación, y en redes hoy más que nunca. No, Así es. comunicación abierta. Yo siempre digo que esto es una industria que no está dividida en sommelier y enólogo, sino que trabaja en conjunto, y debería cada vez más estar más en conjunto, porque somos quienes tenemos que mantener esta industria viable en el tiempo para hacer lo que nos gusta, ¿no? Los que le hacemos vino, lo hacemos vino, y los que les gusta comunicarlo, pero hay que trabajar en conjunto. Y así que las redes sociales nuestras, tanto la comercial, que es de Louis Wine, como la mía, que es Mauricio Vegetti, está abierta para los que quieran consultar o aportar, sobre todo, y yo también los voy a molestar a cada uno de ustedes. Así que muchas gracias por dejarnos charlar un rato, ¿verdad?